de Casa Apache nuevamente con ustedes para compartir ahora un video acerca de un término que utilizamos en la vida cotidiana, pero que generalmente no lo utilizamos correctamente. Un término que bien comprendido, bien aplicado, te puede cambiar literalmente la vida, sobre todo en cuanto a lo que es la mejora de tus relaciones interpersonales. El concepto del que estamos hablando es sinergia. Vamos a ver una definición que inicialmente puede ser un poquito revoltosa, pero vamos a ver varios ejemplos, cómo aplicarlos en la práctica y verás que es bastante sencillo y bastante poderoso. La sinergia son cualidades que emergen en un sistema social, una máquina, el sistema solar, todo lo que existe en el mundo finalmente o en el universo, finalmente son sistemas compuestos por elementos. Entonces, la sinergia son cualidades que emergen en ese sistema como resultado de la interacción, es decir, la acción entre sus elementos, y también en función de la naturaleza de esa interacción. Dos elementos pueden interactuar de una manera u otra. Entonces, dependiendo de la interacción y dependiendo cómo interactúan, se va a crear la sinergia o no. Esas cualidades no están presentes en las partes individuales. Vamos a ver un ejemplo. Normalmente pensamos, cuando le preguntas a alguien qué es la sinergia, te dice, pues es cuando sumamos esfuerzos, cuando sumamos experiencias, cuando sumamos habilidades. En realidad eso justamente no es sinergia. En el mundo de la sinergia, 2 más 2 no es sinergia, simplemente es un 4. Pero cuando hablamos del mundo de la sinergia, las cosas son muy diferentes. Vamos a imaginar dos números que sean diferentes para poder ubicarlos o diferenciarlos. Un elemento de un sistema que es un 3, un elemento de un sistema que es un 2. Si los sumamos, va a dar un 5. Eso simplemente no es sinergia, no hay nada nuevo. El 3 es un 3, el 2 es un 2, si los sumamos debe ser un 5. Ahí no hay magia, ahí no hay sinergia, eso es lo esperado, eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el 2 y el 3 y hacemos que se relacionen de una manera diferente? No como una suma, sino como una raíz cuadrada, como una división, una raíz cúbica, una resta, 3 menos 2 o 2 menos 3, una división 3 entre 2 o 2 entre 3, etc. Entonces vamos a notar ya que como sistema, finalmente el valor es menor que cualquiera de las dos partes. Entonces, sinergia no es la suma de las partes, tampoco es la resta de las partes. Sinergia es una cualidad que emerge en el sistema cuando ya esas partes están interactuando. En este caso, vamos a suponer que utilizamos la interacción de la división 3 entre 2. Vamos a obtener como sistema un valor final de 1.5, cuando el elemento 3 es un valor y el 2 es un valor, ambos mayores que el resultado final cuando se juntan. Otra forma de verlo es la siguiente. Cuando la interacción se da, por ejemplo, multiplicando o elevando 2 elevado a la 3 o 3 elevado al cuadrado, entonces tenemos valores de 6, de 8, de 9 cuando utilizamos esas formas de interacción. Y todos esos son mayor que 5, mayor que la suma. En este caso, entonces, si lo que estuviéramos buscando es que podamos obtener un valor lo más alto posible, tendríamos que usar el 3 y el 2, elevándolos, el 3 elevado al 2, al cuadrado. Entonces tendríamos el máximo valor posible de la interacción de esas partes. Si buscáramos el menor valor del sistema, teniendo esos dos elementos dentro del sistema, tendríamos que hacer la resta 2 menos 3, inclusive llegaríamos a un valor negativo. Es decir, al final depende de lo que buscamos. Pero eso sí, la sinergia no es la suma de las partes, es la cualidad que emerge en el sistema como consecuencia de la interacción de las partes y la naturaleza de esa interacción. Vamos a ver otros ejemplos. En el caso de la luz, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda el sistema RGB, es el sistema de color RGB donde se hace una síntesis aditiva, es decir, yo junto el verde con el rojo me da amarillo, si junto el verde con el azul me va a dar ese azul cielo, si junto el rojo, el verde y el azul, a través de la luz específicamente, nos va a dar un blanco, como si hubiera ausencia. En cambio, si hago un ejercicio, pero ya con pigmentos, no con luz, donde pongo un azul, lo mezclo con un amarillo, me va a dar un verde. Si mezclo el rosa o el magenta con el azul, con el amarillo, me va a dar un negro. Entonces, si bien son colores,
inclusive no es lo mismo mezclar colores a través de la luz que a través de pigmentos, ¿sí? El color es en este caso, es una cualidad emergente de la interacción de otros colores. Otro ejemplo tenemos el agua, algo del día a día. Vean cómo la sinergia está presente en nuestra vida en el día a día. Sin sinergia no existe vida, como en el caso del agua. ¿El agua qué es? Finalmente, el agua es hidrógeno y oxígeno. Cuando esos dos están interactuando, me va a dar H2O, es decir, el agua. Aquí lo que tenemos es, quiero que observen que no estoy utilizando el símbolo más, porque estamos hablando de sinergia, no estamos sumando. No sumamos realmente el hidrógeno con el oxígeno. Lo que hacemos en la química no se suman los elementos interactúan, por eso estoy utilizando mejor el símbolo de I o de ampersand para mostrar una interacción. Entonces vean cómo un gas, cuando interactúa con otro gas, el pensamiento normal sería, sumo este gas, voy a tener mucho gas. Pero como ya vimos que no es una suma, es una interacción específica, entonces de ahí va a surgir un líquido. El líquido es una cualidad emergente que no estaba en las partes. El gas no tiene líquido en el hidrógeno. El gas, como oxígeno, no tiene líquido. Pero si lo junto, se pierde la cualidad de gas y se convierte en una cualidad nueva que es el líquido. Lo mismo, uno de los gases es invisible, el otro es invisible. Cuando los juntamos se hace visible. El agua sí lo podemos ver, los gases no. Otra cualidad sería que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es altamente explosivo, en el caso del oxígeno, que alimenta los procesos de combustión, vamos a suponer que, para estandarizar un poco la terminología, tanto uno como el otro gas son capaces de alimentar el fuego, y si sumamos esos dos, pensaríamos que tenemos un megagas mega peligroso, ¿no? Cuando se junta con el fuego, y sin embargo, cuando los juntamos, esa cualidad de alimentar el fuego, de crear fuego, crear potencialmente explosiones, desaparece completamente y surge el agua que tiene la capacidad de apagar el fuego. Es decir, una cualidad completamente diferente a la original. Entonces vean cómo es interesante, esto es como es magia, ¿no? Eh, por eso en ciertas épocas a lo largo de la historia morían algunas personas, las ahorcaban, las mataban, porque ese era el castigo, porque hacían estas pruebas, ¿no? Como de los químicos, por ejemplo, se consideraban que eran brujos, entonces decían que ellos tenían pactos con el diablo porque hacían este tipo de cosas que aparentemente era brujería, eran pactos con el diablo. Entonces los sacrificaban, los mataban, los castigaban. Pero hoy en día sabemos que todo eso viene de la química. Hay que entender entonces que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, existe gracias a la sinergia. Todo es interacción de elementos, junto a elementos, y con eso surgen cosas nuevas, y esas nuevas cosas las junto con otras, y de ahí surgen cosas nuevas, y así es como se va formando todo lo que existe en el universo. Bien, ¿cómo utilizar en la práctica esto en nuestra vida? Una aplicación muy práctica, muy poderosa, es cómo mejorar nuestras relaciones a través de este concepto. Vamos a ver un ejercicio. Primero, tomas un papel, si quieres detener el video un ratito, mientras tomas el papel, y vas a empezar a escribir lo que dice en este cuadernillo, llenando los espacios. La relación con X, Y, Z persona. Si quieres no pongas el nombre, déjalo en blanco por si ese papel llega a manos de otras personas, para no meterte en problemas. Entonces, la relación con, escribes o piensas en la persona con la que tienes alguna dificultad en una relación, pones no funciona porque él o ella es, y luego haces la listita de qué consideras que es. Por ejemplo, puedes decir la relación con, en este caso voy a usar un ejemplo de con mi jefe, no funciona porque él o ella es egoísta, es intolerable, es prepotente, es superficial, es agresivo, etcétera. Es decir, siempre nos van a sobrar adjetivos que usamos para las personas con las que no les llevamos bien, o a las que no entendemos o no conocemos bien. Entonces, primero haces ese ejercicio y detienes un ratito el video. Cuando ya hayas hecho esta parte, vamos a continuar. Bien, ya hiciste esta parte, ya tienes tu lista. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vas a terminar esta frase poniendo lo siguiente: cuando está conmigo. ¿Eso qué quiere decir? La conclusión de este ejercicio es que es cierto que esa persona se comporta de manera egoísta, quizás tolerable, prepotente, superficial, agresiva, etcétera, pero es cuando está contigo, porque esa persona también
puede ser una persona no egoísta, sino una persona que es capaz de entregarse, de dar, de sacrificar cosas por otros. Pero quizás específicamente cuando está contigo se porta de esa manera. Entonces, las personas somos de una manera cuando estamos con unas personas y somos de otra manera cuando estamos con otros. Claro que tenemos una esencia, características principales, pero sí modificamos nuestra conducta. Entonces hay que entender esto. El caso típico se da con las personas más cercanas, cuando, por ejemplo, decimos, es que yo te conozco, tú eres así, eres así, y luego te enteras que con otras personas es diferente, y la persona se entera que tú también con esta persona quizás tienes problemas, tienes un comportamiento con una actitud quizás negativa, que no es muy agradable, pero esta persona se entera que tú con otras personas tratas muy bien, ¿no? De hecho decimos, ¿verdad? ¿Por qué cuando yo te digo esto te enojas, pero si te lo dice un amigo, una amiga, no te enojas o lo tomas para bien? Es por eso, porque hay una interacción que genera una sinergia y entonces esa sinergia genera cualidades que emergen en nuestra relación como sistema. No necesariamente son cualidades que están en mí o en ti de manera particular, sino que cuando nos juntamos emergen esas cualidades. Entonces, como conclusión, lo que pasa en una relación tiene que ver con todas las partes involucradas. Si es de pareja, tiene que ver con los dos. Si es un grupo de personas, la interacción, lo que pasa en ese grupo, tiene que ver con cada uno de ellos. Cada quien aporta un poquito para la forma en que se va a comportar el sistema. Entonces, no podemos decir que una persona es así o asá de manera general, sino más bien tenemos que entender que es contextual, aunque es cierto, mantiene cierta esencia, etcétera, ciertos patrones, ciertas costumbres de actitudes, cierto carácter, ¿no? Pero la gran diferencia va a ser cuando se junta con otra persona y ahí surgen las cosas nuevas. Bien. Entonces, ¿cómo aplica esto en las relaciones humanas? Hay que entender que en las relaciones humanas la interacción, acuérdate que la sinergia es el resultado de la interacción. Y en una relación humana la interacción es la comunicación. No hay interacción si no hay comunicación, ya sea verbal o no verbal. Y como hay interacción, porque no puedes no comunicar necesariamente, inclusive no verbalmente, estás comunicando con tu presencia, con tu ausencia, con tu silencio, con tus palabras, con tu forma de vestir, con todo estás comunicando constantemente, estás creando un tipo de interacción entonces con los demás. Y inevitablemente, eso va a generar sinergia. Sinergia que va a generar cualidades que emerjan, que te van a gustar o no, dependiendo de lo que estés buscando o de lo que esperas o se espera en esa relación. Aquí lo importante es tener lo siguiente muy presente. No tienes control sobre los demás. No lo tienes, no puedes controlar la mente, no puedes controlar sus decisiones. Pero lo importante es que no puedes no tener influencia. Siempre tienes influencia. No tienes control, pero tienes influencia. Si tú tratas mejor a una persona, es más probable, ¿sí?, que eso genere una influencia en la persona de que te trate mejor. Pero igual no es así, porque no tienes control. Entonces, utiliza el poder de tu influencia para incrementar la probabilidad de que puedas tener mejores relaciones, pero si no funciona, tampoco te frustres. No quieras controlar lo incontrolable. Mejor usa el poder de la influencia a través de este concepto que acabamos de compartir, que es la sinergia. Bueno, y obviamente la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con este conocimiento? Tú decides, ¿lo dejas como una teoría interesante, algo nuevo que viste, o lo vas a aplicar? Porque acuérdate, como siempre les doy este consejo, se hace haciendo. Saber esto no sirve. Utilizar el conocimiento sí sirve. Y como siempre me despido con este consejo, se hace haciendo. Muchas gracias, que estés muy bien. Pashi. Si te gustó el video, dale like, pon tus comentarios, comparte y no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.